A ver, hay ideas que nos hacen parar en seco. Y fijaos, una de las más sorprendentes que nos encontramos en las escrituras es precisamente esta, que la auténtica libertad no empieza por ser uno su propio dueño, sino todo lo contrario. Hoy vamos a explorar este concepto, el que afirma que se tiene un dueño. Sí, sé que puede sonar un poco chocante, pero es que esta es la clave para entender todo lo que viene después. Aquí la fuente, vamos, no se anda con rodeos, y suelta esta pregunta a bocajarro. Es una de esas que de verdad nos para en seco. Porque claro, si la respuesta es que no, que nadie es dueño de sí mismo, la siguiente pregunta es inevitable, ¿no? Entonces, ¿quién lo es? Pues vamos a tirar de ese hilo. A ver, para entender quién es el nuevo dueño, primero hay que saber quién era el antiguo. Y según nos cuentan estos textos, ese antiguo dueño, pues no es una persona. Es más bien una fuerza opresora, el pecado. Se describe como una especie de esclavitud, pero espiritual, una condición de la que, ojo, según esta visión, es imposible salir por uno mismo. Y justo aquí es donde la historia pega un giro de 180 grados. El texto, de repente, nos habla de una transacción. La frase clave es esa: habéis sido comprados. Ojo con esto ya no es un simple cambio de situación, no. Esto es un cambio de propiedad en toda regla. Significa que se pagó algo, un precio, para salir del dominio de ese dueño anterior. Bueno, pues esa transacción divina tiene un nombre muy concreto: redención. Y no es solo ser liberado y ya está, no. La idea es que se es comprado para obtener esa libertad. Esta es la gran solución que proponen las Escrituras y todo, absolutamente todo, gira en torno a un precio que se ha pagado. Vamos a pensar un momento en el concepto, en su forma más pura. En el fondo, en su raíz, la redención es un rescate. Pero cuidado, no un rescate cualquiera, sino uno que exige pagar un precio para liberar a alguien. Y esa idea, la del pago, es la que no podemos perder de vista. Es fundamental. Y lo más fascinante de todo esto es que la idea de comprar la libertad es súper consistente a lo largo del tiempo. Da igual si miramos al hebreo del Antiguo Testamento o al griego del Nuevo Testamento, el concepto es exactamente el mismo, una liberación que se consigue pagando un rescate. Es, vamos, una idea central que atraviesa toda la narrativa de principio a fin. Claro, esto nos lleva de cabeza a la pregunta del millón. Si se pagó un precio, ¿cuál fue exactamente? Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque el texto deja clarísimo que no estamos hablando de dinero. El coste de esta libertad fue algo de un valor, bueno, incalculable. El apóstol Pedro, para empezar, nos dice lo que no fue el precio. Y es muy claro: no fue oro, no fue plata, no fue nada material, nada que se pueda corromper. Esto, claro, aumenta la tensión y subraya una idea muy potente: que el valor de un ser humano no se puede medir con dinero. Así que la pregunta sigue ahí: si no fue con dinero, ¿con qué se pagó? Pues la respuesta que da el texto es así de directa y potente. El precio fue la sangre preciosa de Cristo. En toda la simbología de estas escrituras, la sangre es sinónimo de vida. Así que el precio que se pagó no fue algo material, fue una vida que se entregó. Y el alcance de esta compra, bueno, se presenta como algo gigantesco. No es algo que se limite a un solo grupo o a una nación, ni mucho menos. Según leemos en el libro de Apocalipsis, el objetivo era formar un pueblo para Dios con gente de todo el mundo. O sea, la transacción es a escala global. Vale, entonces, ¿qué pasa después de ser liberado? ¿Se queda uno así como en una especie de limbo sin dueño? Pues según estos textos, la respuesta es un no, pero rotundo. La redención no es el final del camino, sino una transferencia a un nuevo dueño. Y ojo, porque esta nueva relación se basa en una invitación, no en una imposición. Esto es importante. El llamado es «vuélvete a mí». Se plantea como un cambio radical. Se pasa de una servidumbre que era forzada por el pecado a una pertenencia totalmente voluntaria al Redentor. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este cambio? Pues los textos lo que describen es una transformación total, de arriba abajo. Por ejemplo, la libertad del poder del pecado y de su condena. También la restauración de la relación con Dios. Se habla de una vida totalmente nueva, como si se fuera una nueva criatura. Se habla de ser adoptados como hijos de Dios. Y finalmente se recibe una nueva tarea, la de ser testigos de todo esto. Y aquí llegamos a una de las ideas que para mí es de las más importantes de todo este análisis. La redención no se presenta solo como libertad de algo, como podría ser el pecado. Es, y esto es fundamental, libertad para algo. Se es liberado con un nuevo propósito: vivir de una manera completamente distinta. Es un cambio total de dirección. Vale, todo esto puede sonar muy teórico, ¿verdad? Pero, ¿cómo se aplica en la práctica?
Pues la fuente también responde a la pregunta más directa de todas. ¿Cuál es el camino para que una persona pueda ser redimida? El camino que se describe se resume en 3 pasos muy claros. El primero, acudir al libertador, que se identifica como Jesucristo. El segundo paso es el arrepentimiento, que, básicamente significa reconocer la situación en la que se está y querer cambiarla. Y el tercero, la fe, que se presenta como el acto de aceptar personalmente esa liberación. El Evangelio de Juan, de hecho, refuerza este primer paso. La promesa es de una libertad verdadera, pero se deja claro que no es algo que uno pueda generar por sí mismo. No, depende enteramente de la acción del libertador. Y para el último paso, el de la fe, la carta a los romanos nos da la instrucción específica y combina 2 acciones. Por un lado, una creencia interna, genuina en el corazón, y por otro, una confesión externa, con la boca. Ambas cosas, unidas, son el medio para recibir la salvación y, por tanto, la redención. En esencia, todo el proceso se podría reducir a esto, a un acto de humildad. Un acto en el que se reconoce la necesidad de ser liberado y simplemente se pide ayuda. Y según estos textos, es una petición que se promete que siempre será escuchada. Y con esto terminamos nuestro recorrido por la idea de la redención. Como hemos visto, es un concepto de libertad que, paradójicamente, se basa en un cambio de dueño, un cambio que se pagó a un precio altísimo. La pregunta que, al final, queda flotando en el aire y que va más allá de cualquier respuesta que podamos dar aquí es: ¿qué significa realmente entonces ser libre?